¿Qué hace, Pablo? Clase. Clase. Voy a comenzar. ¿Tú qué más? Ah, para allá, segundo piso. Estaba ahí, pero estaba ahí que se iba a bañar, que no sé qué va a hacer. Bueno, de cabeza otra vez, el calor que hace. Hace calor, manito, y que no hemos dicho. ¿Está bien en clase? Sí. Buenas tardes, profesor. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo amanecen? Muy bien. Bien, bueno, estaba esperando que se conectaran más, pero nada. Solo 3, José David, Melissa y Samuel. No más. Bueno. Vamos a comenzar entonces. Bien, chicos, hace una semana, precisamente hoy, que tuvimos clase a esta misma hora, a las 10, estuvimos trabajando parte de la temática de nomenclatura, ¿cierto? Y trabajábamos algunos aspectos. Vamos a irnos a la última diapositiva que estamos construyendo en plena clase. Fíjate que acá ya comenzamos con la función óxido. Estuvimos diciendo cuáles eran las características más importantes o que se consideraban más importantes de los óxidos. Dijimos algunas, dentro de esas recordemos que son compuestos binarios formados precisamente por la unión de dos elementos y uno de ellos es el oxígeno. Y ese oxígeno trabaja, un momentico que hay alguien que está... Y ese elemento trabaja con -2, que es el oxígeno, en virtud de aquello de que como estaba está en el grupo 6A, recibe o quita 2 electrones para cumplir la regla del octeto, que es aquella que me establece, palabras más, palabras menos, que los elementos tienen 8 electrones en su último nivel. Entonces, como quita o acepta, se le suman, ¿verdad? Por eso coloqué aquí el signo más. Pero en realidad, ¿qué es lo que estamos sumando? Estamos sumando carga negativa, que son los electrones. Al sumar esa carga negativa, por eso el oxígeno queda cargado a la -2. Queda cargado a la -2, ¿verdad? Dijimos también las 3 posibles clases de óxidos. Óxidos básicos, si el elemento que se une con el oxígeno es metálico. Un óxido ácido, si el elemento que se combina con el oxígeno es un no metal. Un óxido neutro, si el elemento que se combina es un metaloide. Una vez establecimos nosotros todas esas características, empezamos a resolver ejercicios. Estoy recordándoles antes de comenzar con la situación de hoy. Hicimos un primer ejercicio que era analizar los posibles nombres que le podríamos dar al carbono, dado caso tuviese 2 estados de oxidación. Pero como es esta fórmula la que analizamos, CO, establecimos pues que ahí el carbono trabaja con un estado de oxidación de 2, porque 2 menos 2 me da 0. Y usted sabe que toda fórmula es electrónicamente neutra, ¿cierto? Y al ser neutra, precisamente, me da 0 en sus estados de oxidación neto. Aplicábamos las 3
alternativas de los nombres, empezando por la sistemática, pasando por la común y terminando en la stock. En la sistemática la única regla que hay es nombrar los subíndices utilizando prefijos numéricos. Como aquí hay un subíndice 1 y aquí hay un subíndice 1, el prefijo numérico que me indica 1 es mon o mono. En este caso no podemos decir monóxido, o bueno, sí se puede decir, pero es incorrecto. ¿Desde qué punto de vista es incorrecto? Porque el prefijo mono termina en o y digámoslo así, el nombre óxido comienza también por la misma vocal, entonces suprimimos una de las dos vocales. Por eso el prefijo mon significa 1, monóxido de carbono. En este caso, no es necesario volver a decir aquí monocarbono, porque se sobreentiende que cuando aparece la expresión de en sistemático, es porque el otro subíndice también es igual a 1. ¿Sí ves? Entonces, por eso decíamos acá, Melissa, decíamos acá que el primer nombre era monóxido de carbono. El segundo nombre era referido a que el estado de oxidación 2 es menor que el 4. Por eso, como 2 es menor que 4, como 2 es menor que 4, entonces el sufijo que va a estar de acuerdo con el número más bajo es oso. Nomenclatura común, óxido carbonoso. Y en el stock simplemente indicamos el nombre de la función, y el estado de oxidación del elemento. En ese caso es un elemento no metálico. Óxido de carbono 2, ¿verdad? Porque el estado de oxidación es 2. Hicimos otro ejercicio, ya los nombres cambian, porque la fórmula es distinta. Fíjate que aquí hay un 2, acá no lo había como subíndice, entonces los tres nombres no van a ser iguales. Aplicábamos nomenclatura sistemática y el número 2 lo cambiamos por el prefijo bi. Bióxido de carbono. Fíjate que aquí vuelve a aparecer la expresión de carbono. Como 4 es mayor que 2, 4 es mayor que 2, lo opuesto a bajo es alto. Y si oso me indica bajo, entonces ico me indicará alto, que es 4. Por eso el nombre de esta sustancia común es óxido carbónico. Si es en stock, en el stock me decían que la única regla que utilizábamos era que indicábamos el estado de oxidación del elemento, escrito entre paréntesis y en números romanos. Óxido de carbono, y el carbono trabaja con 4. ¿Cierto? Como el carbono está en el grupo 6A, ese grupo 6A está a la derecha de la tabla periódica. Si está a la derecha de la tabla periódica, ese elemento es netamente no metálico, ¿cierto? Y si es netamente no metálico, el óxido que me forma esa sustancia será catalogado como un óxido ácido en virtud de esto que decíamos acá. Un segundito. Mírelo aquí. Si el no metal se combina con el oxígeno, me va a dar un óxido ácido. Y si a ese óxido ácido yo le agrego agua, me va a dar un ácido oxácido, que es la función que vamos a ver ahora. ¿Cierto? Es la función que vamos a ver ahora. Llevaríamos allí 2 ejercicios. Trabajábamos o dejábamos propuesto un tercer ejercicio, que en realidad me daría el 9º nombre, o los nombres número 9 para 3 ejercicios. ¿Qué decíamos en ese momento? Un momentico, aquí hay alguien. Julián. ¿Qué decíamos en este momento? Decíamos el miércoles pasado que como el
subíndice era 2 del sodio y el subíndice del oxígeno era 1, la proporción de esos elementos es 2:1. Y también propusimos que revisáramos en la tabla periódica el estado de oxidación del sodio. Y ese estado de oxidación del sodio es 1, porque además el grupo al que pertenece el sodio es el grupo número 1A, o sea que va a estar a la izquierda de la tabla si la miro de frente. Si está a la izquierda, es un elemento metálico. Y si ese elemento metálico, regresándome aquí, si ese elemento metálico se combina con el oxígeno, me va a dar un óxido básico. Un segundito. En ese sentido, como el sodio es un metal, me va a generar la formación de un óxido básico, que es lo que estamos analizando aquí. Pero ¿qué posibilidades hay para nombrarlo? Vamos a seguir el mismo orden. ¿Nomenclatura qué? Sistemática. Mírala aquí. Nomenclatura común, si es que la tiene. Y nomenclatura stock. ¿De dónde salen esos nombres, profe? Estoy perdido. No, ya te voy a recordar. Esos nombres que estamos usando hoy es la aplicación de estas reglas. Mira que aquí dijimos, el sistemático solo usa prefijos en lugar de los subíndices. ¿Qué prefijos usamos? Teniendo en cuenta que la fórmula me dé neutro. Podemos usar estos prefijos que tenemos aquí. Si hay un número 8, ese número 8 será sustituido, o sea, será reemplazado por el prefijo oct. Si hay un número 2, puedo utilizar la expresión di o la expresión bi. Si hay un número 4, tet, y así sucesivamente, ¿cierto? Esas son las reglas del sistemático. Las reglas del tradicional o común son mucho más amplias. Esas reglas me cobijan a todos los estados de oxidación de los elementos que trabajan en la tabla periódica, en virtud de 3 casos diferentes. Primer caso, si un elemento tiene 2 estados de oxidación como el carbono, dado caso en la fórmula trabaje con el estado de oxidación menor, su nombre terminará en oso. Si el estado de oxidación es mayor, matemáticamente 2, 4, 4 es mayor, su sufijo específico será ico. Pero cuando tiene 3 estados de oxidación el elemento, y aquí colocábamos 3 números, creo que en ese momento tomábamos como referencia al azufre, 2, 4 y 6, podíamos trabajar con lo siguiente, ¿verdad? El 2 es el número más bajo de los 3 elementos. Entonces nosotros utilizamos aquí la expresión menor, ¿cierto? Para diferenciarlo del 4 y diferenciarlo del 6. Cuando trabaje con el 2, el prefijo específico es hipo. Prefijo, fíjate que ya no solamente será sufijo. Prefijo y sufijo, hipo, oso. Ahorita hacemos ejercicios con eso. 4 es menor, pero es mayor que 2, ¿cierto? Por eso solo terminará en oso. Y 6 es mayor que 4 y mayor que 2, por eso termina en ico. Segundo caso. Y el tercer caso es cuando trabaja con 4 estados de oxidación. Y tomábamos este ejemplo nosotros. El ejemplo de los valores del cloro, 1, 3, 5 y 7. Dijimos en ese momento que podíamos tener como referencia que el 1 y el 3 eran los menores y que el 5 y el 7 eran los mayores, matemáticamente hablando. Entonces, yo analizaba que el 1 es menor que 3
menor, menor. Por eso utilizamos prefijo hipo, sufijos. 3 está en el grupo de los menores, pero es mayor que 1. Menor, mayor, solo termina en oso. El 5 está en el grupo de los mayores, pero es menor que 7. Mayor, menor, solo termina en ico. Y el 7, que es un número impar, es mayor que todos. Entonces hablamos de mayor, mayor. En ese momentico, discúlpenme aquí, hacíamos esta diferenciación. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Bueno, ya en ese contexto, vamos al ejercicio que tenemos que trabajar. Como 1, vamos a borrar esto para que me rinda la diapositiva. Como 1 es el subíndice del oxígeno y 2 es del sodio, entonces prefijo para 1 es mon, por lo que ya sabemos, por lo que acabamos de recordar. Mon, le doy la terminación de la función, que es óxido, utilizo el término de, pero aquí hay una reconvención. Bueno, vamos a que me rinda este espacio aquí, por favor. T. En este caso, sí es necesario indicar con un prefijo el número 2. Y ese prefijo es bi o di. Monóxido de bi y el nombre del elemento, que en ese caso es sodio. Este sería el nombre sistemático. Monóxido de bisodio. Monóxido de bisodio. Como ya hicimos un repaso de la nomenclatura común, en la nomenclatura común se utiliza solo 2 estados de oxidación como mínimo. Este elemento tiene un solo estado de oxidación. O sea que no se le puede aplicar nomenclatura común. En ese caso, vamos a utilizar aquí la expresión no aplica. ¿Cierto? No aplica. No tiene nombre común. ¿Por qué? Porque como tiene un solo estado de oxidación, yo no puedo diferenciar a ese estado de oxidación como el mayor ni como el menor. ¿Sí ve? Entonces, por eso yo digo, no tiene nombre común. No se puede aplicar la nomenclatura común. La que sí se puede aplicar es la nomenclatura Stock o Werner. En ese caso, yo diría, para la Stock, óxido de sodio y aquí no es necesario usar estos prefijos. Profe, Señor. ¿será que puedes repetir la Claro. parte de no aplica desde Ya. ahí, Listo, sí, señor. por favor? Claro. Déjame escribir aquí y ya te explico eso, te recuerdo eso. En la común, perdón, en el stock, que es la última, ahorita nos regresamos a la común para responder la pregunta. Solo debo decir el óxido y de qué elemento se une con el oxígeno, en este caso sodio, y entre paréntesis voy a escribir el estado de oxidación con el que trabaja el sodio, no el subíndice. El estado de oxidación es esto. Entonces yo escribo aquí un 1 en romanos y se acabó. Ya ese es el nombre en stock. Me voy a regresar acá para responderle la pregunta al amigo. Eso, miren. En la nomenclatura común o tradicional, es aquella que me da los nombres teniendo en cuenta los estados de oxidación de los elementos. La gran mayoría de los estados de oxidación de los elementos entran allí, que son muchísimos. Imagínate, son más de 110 elementos químicos. Y hay elementos químicos que tienen 4 y hasta más estados de oxidación. Entonces, teniendo en cuenta eso,
La UPAC, que es la que organiza todas estas reglamentaciones, organiza 3 posibles casos para asignar nombres utilizando ese método tradicional y lo separan en caso 1, caso 2 y caso 3. De los 3 casos de la nomenclatura tradicional, el mínimo de ellos es el 1, el primero. ¿Cuántos estados de oxidación contempla? Solo 2. ¿Sí ves? El mínimo son 2. ¿Y el máximo son cuántos? El máximo son 4 y es el caso número 1. Ok. ¿Sí ves? Entonces, como en el caso número 1 se contemplan mínimo 2, entonces ahorita me voy acá a lo último que estamos repasando y nos dimos cuenta que el sodio solo trabaja con 1, entonces por eso no podemos usar ninguna de las reglas del común. ¿Ves? Por eso decimos allí no aplica, método común. Lo que sí aplica sería sistemático y el stock. Vamos. Gracias. Sí, señor, estamos para eso. El que no entienda, no importa que usted aparentemente diga que voy a interrumpir. No, señor, no entiendo, yo necesito explicarle eso. Lo malo sería que nos quedáramos con la duda. Bueno, en ese caso me voy a ir a un siguiente ejemplo. Ese ejemplo es con el elemento cloro, Cl. Ahí sí necesito que de los estudiantes que están acá, Andrea Sierra, José David, Juan Camilo, Juliana, Mauro, un segundito, no quiere bajar esto hoy. Mauro, Melisa, Samuel y Santiago, ¿quiénes de ustedes tienen tabla periódica? Para que me ayuden en verificar si los estados de oxidación del cloro correctos, que es lo que me interesa, precisamente es el número 1, el número 3, el número 5 y el número 7. ¿Es cierto que esos son los estados de oxidación del cloro? ¿Alguien que verifique en su tabla periódica? ¿Sí les aparece? Sí, profe. Ok. Sí. ¿Y en qué columna aparece el cloro? O sea, ¿en qué grupo se encuentra? En 7A. Eso, muy bien, gracias, muy amable. Está en el grupo 7A. Entonces, fíjate que aquí yo tengo mucha información. ¿Qué información? Primero, que como el cloro es un elemento no metal debido a que está a la derecha, mientras, profe, se le olvidó que el sodio estaba a la izquierda, este óxido que me genera el sodio es un óxido básico, porque el sodio es un elemento metal, está a la izquierda. Es un óxido básico. En cambio, como el cloro está a la derecha de la tabla, ya el cloro con el oxígeno me generará un óxido de tipo ácido. Igual, aquí vamos a encontrar, imagínate, 4 fórmulas distintas. Una cuando trabajé con 1, otra fórmula cuando trabajé con 3, ya irían 6 nombres. Otra fórmula cuando trabajé con 5 irían 9 nombres. Y otra fórmula cuando trabajé con 7. O sea, nos toca hacer 4 fórmulas de a 3 nombres por fórmula, me darían 12 nombres. 12 nombres para 4 fórmulas. ¿Sí ve? Entonces, en este caso, pues vamos a comenzar. Estamos aquí para eso. Como es un óxido y todos los óxidos son binarios, voy a construir la primera fórmula. Ya sé la información. ¿Cuál? Que el oxígeno trabaja con -2. En cambio, el primer estado del cloro será 1. Aquí trabajará con +1. ¿Listo? Este 1 aparece como información en la tabla periódica. Me voy a ir aquí un segundito. Míralo. Cuando el estado de oxidación
con el del oxígeno no me den 0 de una, porque más 1 menos 2 te va a dar menos 1. El estado de oxidación del oxígeno pasa a ser el subíndice del elemento. O sea, este 2 lo paso aquí y este 1 lo paso aquí. No hay que por eso comenzamos con el prefijo mon, indicando que el subíndice del oxígeno es 1 y este bi me indica que el subíndice del sodio para este caso es 2. Bueno, mira, aquí tenemos el estado de oxidación 1. ¿Qué hacemos? Coloco el 2 aquí y rectifico. 1 por 2, 2, contra menos 2, 0. ¿La fórmula es mínima? Sí, porque mitad de 2 es 1. Ok, pero la mitad de 1 es 0,5. Y usted sabe que los subíndices no pueden ser enteros. Falso, profe. Son enteros. Lo que no pueden ser son decimales ni fracciones. Estos numeritos que aparecen aquí, que son las cantidades del elemento en el compuesto, siempre tienen que ser enteros. Profe, si no se escribe, se sobreentiende que es 1. Míralo aquí, aquí no lo escribimos, aquí tampoco lo escribimos. ¿Ve? ¿Qué posibles nombres vamos a dar aquí? 3 nombres, 3 métodos. Primer método sistemático, prefijo para 1, mon, nomenclatura sistemática. Mon, el grupo funcional es el oxígeno, entonces monóxido siempre tiene que aparecer la expresión de en sistemático, al igual que en stock. ¿Monóxido de qué? Antes del cloro está el subíndice 2. Entonces yo voy a decir di. El cloro o di. Y le coloco el nombre del elemento. Cl significa cloro. Monóxido de dicloro. Ya esa sería la nomenclatura sistemática. En la común, fíjate que este 2 es menor que 3, menor que 5, menor que 7. Y el menor, que acabamos de mirar por acá, si quieres regresemos. No aplica. Este se aplica porque tiene 4. Míralo. El 1, o sea, yo tengo 4 números. Y fíjate qué coincidencia, ya los hayamos escrito acá. El 1, el 3, el 5 y el 7 yo los voy a separar en 2 grupos. Los grupos de los números menores y el grupo de los números mayores. 1 es menor que 3. Por eso decimos aquí menor. ¿Cómo nombramos al menor? Utilizando antes del nombre del elemento el prefijo hipo y terminado en oso. ¿Y por qué esos 2 prefijos? Porque ambos prefijos significan el más pequeño o el bajo, ¿cierto? El bajo. El 3, que está en el grupo de los menores, es mayor que 1, entonces menor, mayor. Como el nombre no puede ser igual, el sufijo se le da en característica oso, que me indica bajo, pero igual de ser bajo es mayor que el 1. El 5 ya está en el grupo de los números mayores, pero este 5 es menor que el 7, mayor, menor, solo termina en ico. Y el 7, que es mayor que 5 y está en el grupo de los mayores, por eso le decimos mayor, y comenzará con per y terminará en ico. Si te das cuenta, hipo, oso, que es el menor, es lo opuesto del mayor. Per, ico. ¿Sí ves? Hipo, oso, per, ico. No es lo mismo. En este caso, como el estado de oxidación es 1 y es el más bajo de todos, vamos a decir óxido el prefijo hipo, que es bajo, hipo, que es bajo, ahora doy el nombre del elemento, cloro termina en O,
Y oso comienza con O. Suprimimos una de las dos O y me quedo con el nombre de óxido hipocloroso. ¿Qué significa eso? Allí el cloro trabaja con el más bajo estado de oxidación de los 4 posibles. Trabaja con 1. Y fíjate cómo es la fórmula. En la fórmula, la proporción es 2 átomos de cloro unidos a un átomo de oxígeno. En nomenclatura, ya sería nomenclatura Stock o Werner, simplemente digo óxido de cloro y entre paréntesis, ¿cuál es el estado de oxidación del cloro? 1. Entonces, entre paréntesis, escribo 1 como estado de oxidación. El estado de oxidación del cloro es 1. Ya trabajamos con el 1. Ahorita vamos a trabajar con el estado de oxidación 3 y te darás cuenta que la fórmula ni es igual ni los nombres van a ser igual. Lo que es igual es la clase de óxido, porque el cloro cuando trabaje con 1, cuando trabaje con 3, cuando trabaje con 5, cuando trabaje con 7, es el mismo tipo de óxido que me genera, que es el óxido ácido. Eso lo explicaremos ahorita. Segunda fórmula, cuando el cloro trabaja con 3. Aquí cuando trabaja con 1. Vamos a mirar cuando trabaja con 3. Cuando trabaja con 3 va a tener la misma estructura, cloro y oxígeno. Donde el cloro ya trabaja con 3, eso me lo da la tabla periódica, y el oxígeno trabaja con -2. ¿Qué notamos? Que más 3 menos 2 me da más 1. Enseguida coloco el subíndice del cloro con el estado de oxidación del oxígeno y el subíndice del oxígeno con el estado de oxidación del cloro, para que sume de 0. 3 por 2, 6 positivos. Menos 2 por 3, menos 6. Más 6 menos 6 me da 0. Pero aquí la proporción es 2 de cloro por cada 3 de oxígeno. O sea, 2 átomos de cloro unidos a 3 átomos de oxígeno. Vamos a regresar un tantico. Mientras que aquí, cuando trabaja con 1, es proporción 2 a 1. Aquí la proporción será 2 a 3. Es muy probable que la siguiente fórmula sea proporción 2 a 5 y la última 2 a 7. Porque estos estados de oxidación van a pasar a ser subíndices del oxígeno. Y el cloro tendrá siempre subíndice 2. Mira que aquí en el primer ejercicio me dio, mira que aquí en el segundo ejercicio me dio. Me va a dar en el tercero y me va a dar en el cuarto. Para que la sumatoria de esa fórmula me dé 0. Vamos a proponer los 3 nombres. Prefijo numérico para 3 es tri. Por eso un trío es un grupo de 3 personas. En cambio, un dúo, un binomio, solo tienen 2 personas, ¿verdad? Binomio de oro, por ejemplo. No significa que en el conjunto nada más habían 2 personas, no, sino que esa organización era liderada por 2 personas. O cuando en matemáticas mandan de trinomio cuadrado no sé qué cosa, o binomio cuadrado no sé qué cosa, o un polinomio, ¿verdad? Entonces aquí el prefijo tri hace referencia a 2. Sí, falso, profe, tri hace referencia a 3. ¿Tri qué? Óxido. Trióxido de... Me voy a ir aquí atrás un ratico. Mira lo que aparece aquí.
tendría que aparecer acá también. Trióxido de dicloro. Nombre sistemático. Nombre común. Me regreso. 3 es mayor que 1, pero menor que 5 y menor que 7. No se puede llamar de la misma manera. En común. Entonces, en común le llamaremos óxido. Como 3 es mayor que 1, pero igual sigue estando en el grupo de los menores, le llamaremos a eso óxido clor, ¿cierto? Por aquello de que oso comienza con vocal y cloro termina con vocal. Óxido cloroso. Ahorita me regreso para establecer comparaciones. Segundo nombre. Tercer nombre. Óxido de cloro. El estado de oxidación del cloro, a diferencia del ejercicio anterior, cambia. Porque ahora el estado de oxidación del cloro no es 1, es que 3. Esa sería nomenclatura Stockover. Quiero que revisemos aquí. Proporción 2:3. Trióxido de dicloro, óxido cloroso u óxido de cloro 3. Me regreso aquí. Proporción 2:1. Monóxido de dicloro, óxido hipocloroso y óxido de cloro. Estos 3 nombres son sinónimos. Son sinónimos. O sea, si yo digo monóxido de dicloro, pero también expreso óxido hipocloroso, estoy diciendo exactamente lo mismo. Claro, me estoy refiriendo a la misma fórmula. Por eso, profe, yo puedo decir aquí esto. Monóxido de dicloro u óxido hipocloroso u óxido de cloro 1. Esos 3 son sinónimos, pero ninguno de los 3 será sinónimo con este. Trióxido no es lo mismo que monóxido. En cambio, trióxido sí es lo mismo que óxido cloroso y sí es lo mismo que óxido de cloro 3. Porque esta fórmula es totalmente diferente a esta fórmula y va a ser diferente a cuando trabaje con 5. No me va a alcanzar el tiempo, pero igual la vamos a dejar propuesta. ClO. Estado de oxidación. Cloro más 5. Oxígeno menos 2. Más 5 menos 2 me da más 3. No me da neutro. Listo, entonces yo coloco aquí un 2 y aquí coloco un 5. 5 por 2, 10, menos 2 por 5, menos 10. Se me va a cortar esto. La proporción aquí es 2:5. Quiero que ya vayas notando esto como conclusión. Mire. ¿Dónde queda esta oxidación del cloro? En la segunda proporción. Mire, en la segunda proporción. ¿Sí ves? Es probable que aquí sea de dicloro, ¿cierto? Pero ya el 5 es mayor que el 3 y mayor que el 1. Vamos a dejar allí y continuamos en la siguiente clase. La siguiente clase es el día de mañana, si no sucede nada fuera de lo normal. Por allí aparentemente hay un paro. Si alguna cosa yo le subo la información al grupo para no incidir en que usted pierda su tiempo. Ok, entonces vamos a dejar allí y mañana nos vemos.